Panduro Segarra, estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, de la carrera de Educación Inicial Bilingüe, que cursa el cuarto ciclo. Soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Mi nombre es Rocío del Mar Rengifo Pipa, de la carrera profesional de Educación Inicial Bilingüe y curso el cuarto ciclo. Estudiante Pía Milena Sánchez Tejada de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, de la carrera profesional de Educación Inicial Bilingüe de cuarto ciclo. El motivo por el cual nos dirigimos hacia ustedes es porque queremos transmitirle un trabajo investigativo que está a cargo del docente magíster Óscar Novoa Pallares, quien en esta oportunidad nos dio el placer de poder informarles acerca de este tema muy importante y que todos ustedes deben conocerlo. Este tema lleva por título La educación en la primera infancia es un elemento clave para la economía del cuidado. A continuación, les explicaré acerca de ello. Para entender este tema, debemos tener en cuenta qué es la economía del cuidado. La economía del cuidado está definida como el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. La importancia de la economía del cuidado presenta diferencias biológicas y de género entre hombres y mujeres. Señala la importancia de la corresponsabilidad en el trabajo del hogar y la diferencia que existe en el trabajo productivo y el trabajo del cuidado. La educación de la primera infancia es un elemento clave de la economía del cuidado. Comprende programas para niños y niñas desde el nacimiento hasta el inicio de la educación primaria. Suele impartirse en grupos, en las escuelas o en cualquier otro tipo de institución reconocida. Y excluye las modalidades de aprendizaje informal, exclusivamente privadas, que se dispensan en el ámbito familiar. Los programas de educación de la primera infancia tienen un componente educativo explícito y pretenden desarrollar actitudes socioemocionales necesarias para la participación en la escuela y en la sociedad, así como en algunas de las competencias básicas para el aprendizaje académico y preparar a los niños y niñas para el ingreso a la educación primaria. Países están invirtiendo en educación de la primera infancia en respuestas a las crecientes pruebas de que el aprendizaje temprano, cuando la mente de los niños y niñas se desarrolla con gran rapidez, tiene una influencia positiva en su salud, capacidad de aprendizaje y perspectivas profesionales futuras. La importancia de la educación de la primera infancia está cada vez más reconocida, al igual que la función primordial que desempeña el personal de este sector al asegurar el acceso universal a una educación de calidad. Tradicionalmente, dicho personal ha trabajado en condiciones más precarias que los educadores de otros niveles de enseñanza. Ha sido mal remunerado, ha trabajado largas jornadas y en última instancia ha tenido un estatus muy bajo. Sin embargo, los salarios están incrementándose, ya que los años de formación y el nivel de calificaciones necesarios para ser educadores de primera infancia están aumentando en general, Y en la actualidad, la mejora del profesionalismo y del estatus del personal de la educación de la primera infancia y los esfuerzos para que logre que tengan unas condiciones de trabajo, más decentes, se consideran más esenciales, para cualquier política y programa integral de educación de la primera infancia. Hoy en día se presta mucha más atención a la preparación del personal de este sector para desempeñar su trabajo, como por ejemplo desarrollando las competencias estándar, impartiendo una mejor formación, aumentando los requisitos y estableciendo procesos de certificación más rigurosos. De esta manera análoga, la formación en el empleo de los docentes nuevos o en periodo de prácticas en educación preescolar es cada vez más frecuente. Los presupuestos para la educación de la primera infancia aumentan paralelamente a los recursos para los servicios y las instalaciones, como los edificios nuevos o renovados, las mejores
los mejores materiales, comidas escolares y programas de agua, el saneamiento e higiene para todos, como también, por ejemplo, cuando se establecen guarderías en las escuelas primarias, también pueden utilizarse los servicios de estas últimas, como las bibliotecas o las instalaciones deportivas. Les explicaré sobre ejemplos de este tema. De la educación en la primera infancia es un elemento clave para la economía del cuidado. Para ello debemos tener en cuenta dos aspectos diferentes, como es el trabajo que realizan en la primera infancia, tanto será remunerado como no remunerado. El remunerado son las acciones y las actividades que realizan por ejemplo, las maestras de educación inicial con los niños, con los más pequeños, con los infantes. Entonces, esta labor que ellos realizan tienen una remuneración, un pago mensual por realizar ciertas labores y tareas dentro de su trabajo. En cambio, el no remunerado son las acciones que realizan nuestros padres, como por ejemplo nuestra madre o nuestro padre, nuestra tía, nuestra abuela, que cuida de los más pequeños, pero en sí no está siendo remunerada. El no remunerado es, por ejemplo, cuando nuestras madres o padres o tías, abuelas, cuidan de los más pequeños, de los infantes, pero no reciben algún salario alguno. Esto significa que no está siendo remunerada por realizar ciertas labores dentro del hogar, como por ejemplo barrer, limpiar, lavar la ropa de los pequeños, darles de comer, enseñarles la tarea. Ahora sí podemos ver también un claro ejemplo de las clases virtuales. Las madres están realizando sus trabajos de manera más eficaz y constante. Esto nos da un claro ejemplo de cómo nuestras madres, nuestros padres, dentro del hogar no reciben un salario alguno por brindarnos esta educación, ¿no? Como por ejemplo, enseñarnos a leer, enseñarnos la tabla de multiplicar, la tabla de sumar, de restar, el abecedario. Entonces, ellos no reciben un salario alguno. Para ello debemos tener en cuenta esas dos diferencias, ¿no? Para que puedan entender más sobre este tema, es muy indicado que debemos tener en cuenta esta información. Muchas gracias.